Quería apuntar a uno de los tipos de inflación, como vimos, los tres tipos de inflación que vemos en la cátedra, si bien hay muchos más, son inflación de demanda, inflación de costo e inflación estructural. La inflación estructural es un tipo de inflación que, un poco como el concepto lo dice, tiene que ver con la estructura productiva de cada país. ¿Esto qué significa? ¿Cuándo se produce la inflación estructural? Bueno, básicamente el concepto es que la inflación estructural se va a producir en un bien específico de la economía, esto es, la demanda de ese bien es mucho más alta que la oferta, ¿no? Por lo cual sube el precio del bien, como hemos visto. El bien, ¿por qué es estructural? Porque justamente la economía no genera la oferta suficiente de ese bien, por eso se llama estructural. Pero no es un bien cualquiera de la economía, es un bien fundamental, un bien básico de la economía. ¿Qué significa ser un bien básico de la economía? Bueno, es un bien que al subir sus precios de ese bien empieza a impactar sobre todos los otros bienes de la economía. Y ahí es donde se produce el proceso de inflación. Como vimos al principio, el concepto de inflación tiene que ver con un aumento generalizado de los precios de la economía. No hay inflación en la economía porque hay solamente un bien que sube precios, sino porque hay una generalidad de aumentos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la inflación estructural tiene que ver que ese cuello de botella, esa oferta mayor a la demanda, se produce solamente en un bien de la economía, pero un bien fundamental. El caso más conocido, el ejemplo que utilizamos mucho en la cátedra, que ustedes lo tienen ahí también en el material, es el caso de la divisa, ¿no? Que es lo que se conoce en la Argentina como la inflación cambiaria. La divisa es un bien fundamental en nuestra economía porque nuestros productos que industrializamos dependen mucho de productos importados, por lo cual para comprar esos productos se necesitan dólares por un lado. Por otro lado, muchos productos locales que exportamos, como los productos relacionados con el sector primario, también son productos que al exportarse se exportan en dólares, por lo cual el problema estructural que se produce generalmente en la economía, y eso es muy típico en la economía argentina, lo vimos en la gran crisis del 2001 y lo vimos permanentemente desde los años 70 prácticamente hasta la actualidad en la Argentina, es que es una economía que estructuralmente no genera las divisas suficientes. Esto hace que hay momentos donde se produce ese cuello de botella, que la demanda de divisas es mucho mayor a la oferta, entonces el precio de este bien sube, el dólar, aumenta el dólar, y cada vez que aumenta el dólar empieza a tener un impacto sobre todos los precios de la economía. ¿Por qué? Porque básicamente todos los productos que nosotros, es decir, la Argentina, todos los productos que industrializa, gran parte de esos productos tienen insumos, si bien los fabrican en la Argentina, tienen insumos importados. El caso del sector automotriz, por ejemplo, tiene más del 70% de insumos que son importados, por lo cual, y así con casi todos los sectores económicos. Entonces todos los precios de los productos industriales que generamos van a aumentar, si aumenta el dólar, van a aumentar, y el sector externo, es decir, el sector agropecuario o sector de productos primarios que se fabrican también en la Argentina también van a aumentar porque son productos que se exportan, por lo cual si sube el dólar, los sectores tienden a venderlo al exterior, tienden a obtener más ganancias porque el dólar está más alto y por lo cual hace de que aumenten también esos precios. Entonces, en el fondo, una suba de un bien básico, como decíamos conceptualmente, cuando hablamos de la inflación estructural, termina impactando en todos los precios de la economía. Eso es lo que se conoce como inflación estructural, ¿no? Que tiene que ver con la estructura productiva. También podríamos hablar de otro tipo de bienes como el sector del petróleo o el sector energético, que es un bien que impacta sobre todos los otros precios de la economía, ¿no? Cuando se produce esa situación también donde hay un cuello de botella en ese producto. En el material se trabaja un material más de la década del 70, pero que explica claramente qué pasaba con los aumentos en el precio de la carne en la Argentina, siendo una economía o una alimentación de toda la Argentina donde la carne es un bien básico, digamos, para todos nosotros, y por lo cual cada vez que el cuello de botella se producía en el sector, aumentaba el precio y eso impactaba sobre todos los otros precios de la economía y aumentaban todos los precios. A eso se refiere o lo que se conoce como inflación estructural.
Es decir, al hecho de que conceptualmente, como uno puede decir, bueno, ¿cómo definimos o cómo caracterizamos la inflación estructural en términos generales? Bueno, básicamente se caracteriza como una inflación que primero se genera en un solo bien, pero no cualquiera, sino un bien básico y fundamental de esa economía. Esto quiere decir, como segunda característica, que la demanda de ese bien es mucho mayor a la oferta. Tercera, que la estructura productiva no la puede generar rápidamente esa oferta, por lo cual si hay una demanda mayor a la oferta de ese bien, aumenta el precio del bien. Un cuarto elemento es que al aumentar el precio de ese bien básico, empiezan a generar un aumento de todos los otros precios de la economía. A eso se le llama inflación estructural. ¿Cuál sería la posibilidad de modificar o de resolver el problema de una inflación de tipo estructural? Bueno, básicamente eso tiene que atender a que el gobierno o los distintos gobiernos vayan avanzando en un cambio de la estructura productiva, justamente. Es decir, cómo generamos un cambio en la estructura productiva de tal forma de que no se produzcan estos cuellos de botella, que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda de ese bien, y de esta forma, al no aumentarse el bien, obviamente que no se van a aumentar los otros bienes. Por lo cual, por supuesto que es una solución muy compleja, porque es una solución que no se puede lograr en el corto plazo, porque al ser una necesidad de cambiar la estructura productiva, es necesario cambiar muchas veces la estructura productiva necesitan años para hacerse modificaciones que impacten en el sistema económico. Entonces, bueno, básicamente lo que se busca, o la idea de conceptualizar la inflación estructural, es tener claro que si el problema está en la estructura productiva, se tienen que atender a políticas económicas o a medidas de política económica que vayan modificando esa estructura productiva, y de esa forma se pueda resolver el problema de la inflación. Cuando uno analiza, en el caso de la inflación cambiaria, como yo dije, del caso de la Argentina, y analiza lo que pasa en otras economías, en el material ustedes tienen dos tipos de economías, las que se llaman estructuras productivas equilibradas y estructuras productivas desequilibradas, ¿no? Las estructuras productivas desequilibradas, que son las que tienen problemas de inflación cambiaria o inflación estructural como la Argentina, son aquellas economías donde tienen estos cuellos de botella, y en el caso de la inflación cambiaria de las divisas, ante un aumento de divisas generan inflación. En las estructuras productivas equilibradas no se da esta situación, porque tiene una estructura productiva de forma tal que su estructura industrial depende de productos locales o lo pueden sustituir fácilmente, por lo cual ante un aumento del tipo de cambio, un aumento de la divisa, ¿no?, un aumento del dólar, enseguida esas economías reemplazan las importaciones por producción local, y de esa forma nos aumentan los precios. Es diferente al caso de la Argentina o de la estructura productiva desequilibrada, donde en nuestra situación, al no tener la capacidad de sustituir, estamos obligados a importar, como yo decía, maquinaria, insumos básicos para determinadas industrias. Eso lo que hace de que, al tener que importar igual esos bienes, ante una suba del tipo de cambio, aumente el precio del dólar y aumenten todos los otros precios de la economía. Bueno, yo creo que esa es conceptualmente la idea de lo que se conoce como inflación estructural, y que es un concepto, un tipo de inflación, aparte de los otros que vimos, que al igual que los otros tipos de inflación, obviamente hablar de inflación es hablar de aumento generalizado de los precios de la economía.